Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, encantado de estar contigo aquí hoy. Bueno, ¿dónde, Nada. dónde estás tú ubicado? Yo estoy en Madrid. Yo estoy en Alicante porque mi casa habitual es en Alicante. Me paso, la verdad, casi toda la semana en Madrid porque tengo la empresa allí, pero desde el 9 de marzo, como te puedes imaginar, y no hace falta que expliquemos por qué, pues estoy aquí en casita. Bueno, es buen sitio, aunque ya que nos da igual, ¿no? Sí, En da un igual, sitio da que en otro da igual, igual. Ya da depende de igual. la casa que tengas. Bueno, no me puedo quejar, la verdad, en eso la vida es generosa conmigo y tengo una casa que no está mal con un pequeño jardincito y Bueno, cerquita del mar. eso es vida, eso es Sí. vida. Qué suerte. Bueno, Fernando, mira, bueno, me encanta que estés en Triunfa con tu libro por muchas cosas, ¿no? Tú eres director de Think and Action, que es una Ujú. empresa que se dedica a la transformación, creo que digital, ¿no? De las organizaciones. Eres speaker, biólogo, profesor de escuela de negocio y escritor. Eres un escritor muy prolífico porque con todas las cosas que tienes que hacer has escrito muchísimos libros. Yo tengo cuatro o cinco, no sé si tienes más. Tienes libros como Atrévete, La fuerza de la ilusión, El factor H, Bienvenidos a la revolución 4.0. No sé si Cómo entrenar tu mente puede ser el último, Ujú. Ahora te cuento si es el último. Ujú. ¿vale? Y bueno, no sé si con esta presentación me deja algo en el tintero que sea No, importante. solo hacer una pequeña puntualización. Nosotros trabajamos con Think and Action en el mundo de la transformación de las organizaciones, transformando equipos y transformando a individuos, a directivos profesionales para que realmente desarrollen mejor su profesión, ¿no? Pero no solo en el ámbito digital. Es verdad que también participamos en temas de transformación digital, no como expertos en digital, normalmente acompañando a otras empresas que son expertos, más bien como expertos en transformación cultural. Eso es lo que realmente nosotros hacemos. Ah, interesante. Muy bien. Muy interesante. Bueno, y vamos un poquito primero con tu faceta de escritor, ¿vale? Esto es Triunfa Muy con bien, tu libro y nos van a escuchar muchos claro que sí. autores, escritores o gente del mundo del libro. Tú has publicado, creo que casi siempre, o todos tus libros con Alienta, del grupo Planeta. Ujú, Cuéntanos cómo escribes tú, o sea, ajá. cómo se te ocurre la idea de un libro y cómo empieza ese proceso. Cuéntanos un poquito, Fernando. Pues os cuento, sí, todos mis libros, menos el primero que me lo autoedité yo y lo edité en papel, en imprenta, La no que con tienes ebook, experiencia también hace autoeditando. muchísimo tiempo, ¿eh? De esto Ah, hace igual cerca de 20 años. El mundo digital no estaba bueno, no existía ni desarrollado, Amazon ni nada no, parecido. no, no, no existía ni Amazon ni da igual 18 años. Así, el libro primero se llamaba Psicoterapia, el primero que hice, y entonces yo estaba todavía como directivo en una gran multinacional farmacéutica, que es a lo que me dedicaba antes de tener Think and Action, hasta el año 2007. Luego ya sí que con el primer libro, que fue La fuerza de la ilusión, que es un libro coautor, soy coautor, es compartido con Jorge Blas, con el famoso mago Jorge Blas. Eso fue producto de una conferencia que llevábamos rodando él y yo por todo el mundo como 2 años antes, ¿no? Y en el año 2010, finales del 2010, hicimos el libro. Lo transformamos, lo que era una conferencia nuestra, lo transformamos en un libro. Así, tal Ahí fue, cual, tal tal cual, cual, tal tal cual, cual. tal cual, Teníais tal ya el cual. contenido, Teníamos teníais todo el una contenido. estructura y tal cual, ¿vale? Eso es. Ahí fue un modelo de preparación de. Primero, la idea ya estaba porque estaba como conferencia. Y segundo, el modo de trabajar, pues él hizo su parte, yo hice la mía y luego hicimos unas reuniones para fusionarlo y de ahí salió el libro, ¿no? Lo intentamos convertir en un libro que, para los lectores que lo hayan leído, pues es una especie de conversación que aúna el mundo de la magia y el mundo de la empresa. Los magos tienen un decálogo que nosotros, desde el punto de vista de la empresa y del management, pensábamos que realmente estaban muy relacionados y que se parecían mucho. Luego, si quieres, ya te cuento más detalles. Y lo que hicimos fue pues ponerlo en un libro, algo que ya Vale, contábamos pero sobre un fíjate que no escenario. me parece tan sencillo, ¿eh? O sea, porque parece muy sencillo dicho. Bueno, como ya habíamos dado una conferencia, somos dos personas, pero ahí tienes que cuadrar las dos personas, ¿no? Que bueno, ya os conocíais y tal, y ya habíais hecho conferencias juntos y es más fácil, ¿no? Pero bueno, quieras que no en un libro, no sé, para que no parezca, o sea, tiene que haber cierta homogeneidad, ¿no? Y Sí. luego, a lo mejor no era simplemente de la conferencia al libro, o No. sí, o fue muy No, no, fácil. no, 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 no. Hubo que generarle más contenido. El libro requería de más contenido. Y el libro perdía la parte de la magia de Jorge. Entonces se quedaba con el Jorge, aunque contábamos algunas magias, en el libro, en algunos capítulos, Jorge cuenta algunos detallitos mágicos, pero no es un libro de magia, es un libro de ilusión y no de ilusionismo. Entonces, claro, a la Hay hora que de darse enfoque. trasladarlo, sí, sí, había que darle un enfoque completamente diferente, y si no completamente, con un carácter diferente, y además había que generarle contenidos que no llevábamos en nuestra conferencia. Con lo Vale, cual lo hicimos, sí. sí. No, 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 perdón, perdón. te decía que hicimos un reparto de esos contenidos.
los trabajamos y luego los pusimos en común. Que sí era muy positivo y nos lo facilitó, que los dos ya conocíamos los lenguajes de los dos. Vale, claro. Aquellos que compartíamos y aquellos que nos diferenciaban. Y queríamos mantener ambas cosas. Lo que era el lenguaje de Jorge, que era un lenguaje más show business, más televisivo, si quieres fresco, no sé qué adjetivos podría ponerte ahora, Ana, No, pero lo se puede entendemos comprender perfectamente, fácil. sí. Y el mío que era un lenguaje más basado en un contenido más riguroso, más Sí, estricto. más metodológico, más... Con metodología, exacto. Claro, claro. Vale, lo digo porque hay speakers que piensan que pasar su conferencia a un libro es pam, pam, de un día para otro, y luego no es lo mismo, no es lo mismo. Y cuando se ponen ahí dices, oye, yo pensaba que ya que tengo todo estructurado en mi cabeza y tal, pero luego un libro es un poquito diferente. Sí, de hecho todos mis libros, los que has nombrado tú, que son todos los que tengo, ninguno ha sido creado igual. Este es producto de una conferencia y fue el ¿Sí? primero y fue el que nos conectó con Alienta. Y a ¿Sí? partir de ahí mi editor, Pero Ruggero. cuéntame cómo fue esa conexión con Alienta. O sea, te lo propusieron, tú lo propusiste, ¿cómo fue eso? Nosotros propusimos a 3 editoriales, mandamos el ejemplar de el borrador de nuestro libro, el manuscrito, a 3 editores. 2 de los 3 nos lo aceptaron, uno fue Alienta. Y el acuerdo mejor que tuvimos y la mejor relación con el que mejor nos entendimos fue con Alienta y decidimos editarlo en Alienta. Vale, Fernando, perdona Y que a te partir corte. de ahí fue. Vale, perdona que te corte antes de No, que no, avances, pero cuando nos quieras. interesa mucho saber tu opinión. O sea, ¿por qué crees que lo aceptaron o por qué crees que una editorial hoy en día que recibe tantísimas peticiones se decanta por uno o por otro? Sí. ¿Cuál es tú crees que es ahí el quid de la En cuestión? mi experiencia personal, y Sí, también en lo que uno va escuchando de tantos colegas profesionales que hacen libros, bueno, como hago yo, muchos de los que estamos en esta editorial o en otras, no solamente en las del Grupo Planeta, la realidad es que la mayor parte de los libros que les llegan los rechazan. O sea, la mayor parte de los manuscritos, tú lo sabes muy bien, Ana, y tus escuchantes y lectores también lo saben, y la gente que trabajaba contigo lo sabéis muy bien. La mayor parte de los manuscritos son rechazados. Nosotros, el primero que fue este de La Fuerza de la Ilusión fue elegido por 2 motivos fundamentales. Y yo creo que es bueno decirlo y además está reconocido por nuestro editor, ¿no? Uno, Jorge era un famoso, con lo que eso significaba en términos de potenciales ventas, de generar, un mercado que no era el mercado solamente del mundo del management. Fernando Botella entonces era bastante más desconocido y no era una persona realmente que a lo mejor hubiera sido seleccionado, ¿no? Creo, no lo sé, porque luego hay otros compis de mi nivel que están ahí también, ¿no? Pero vamos, yo sé que fue uno de los motivos fundamentales la presencia de Jorge en el primer libro, y el segundo motivo fundamental fue porque era un contenido que cumplía con rigor lo que Planeta quería, como nos contaba el editor, para el mundo del management, es decir, que tenía un contenido con una cierta rigurosidad, o sea, no estaba sacado, digamos, no era superficial, ¿no? Entonces, juntarse esas dos cosas hizo que nos dieran un sí. Un sí que a partir de ahí luego para el resto de los libros he sido ya yo un escritor, lo he hecho solo y la aportación de mi contenido y la cantidad de clientes que tengo, te puedes imaginar, pues entonces ya es bueno para la editora y es bueno para mí, es bueno para la editorial y es bueno para mí. Pero el primer punto de entrada fue gracias a esto. Y tengo que decir, y lo reconozco abiertamente, y Jorge y yo lo sabemos, que una de las puertas fundamentales que nos abrió las editoriales, incluso podíamos haberlo mandado a más, fue el que Jorge era un tipo que salía en la tele, que tenía un programa entonces, que era conocido, ¿no? Claro, vale, vale, está claro, perfecto. Me alegro mucho que lo hayas contado, Uh-huh. Fernando. Bueno, ¿y el resto de los libros cómo han surgido? ¿Cómo ha Sí. surgido la idea? Te decía que cada uno ha sido completamente diferente, aunque tienen unos patrones comunes para la metodología de trabajo y el cómo surge la idea y tal, que es lo que yo creo que debe de interesarnos. Un programa como Triunfa con tu libro y a estos podcasts, pero cada uno ha sido diferente, tiene también particularidades, ¿no? El de La Fuerza de la Ilusión ya lo he contado, el de Atrévete fue completamente diferente. Yo llevaba como unos 15 años cuando sale Atrévete escribiendo en un blog donde escribía un post prácticamente cada domingo, cada fin de semana normalmente, o si no cada 15 días, y tenía mucha gente que me seguía, tanto en Latinoamérica como aquí en nuestro país, en España. Y entonces lo que hice fue elegir temas, no exactamente el post igual,
pero elegir temas que yo veía que triunfaban porque la gente me los marcaba como que me gustan en el blog y que me hacían comentarios, etcétera, desde diferentes partes del mundo. Y eso fue que yo eligiera esos temas y hice capítulos que nada tenían que ver un capítulo con el otro, y que se trataba, es Atrévete, el libro del que estoy hablando, y que se trataba de cumplir con un sueño que yo tenía, y es que yo había hecho un salto profesional en mi vida, me había atrevido, y esos capítulos tenían en común que eran, por una parte, bien considerados por mi público, permíteme decirlo así, entre comillas, lo digo, el público de mi blog de aquel momento, con lo que yo quería contar de lo que significaba atreverse en la vida personal, en un salto personal y profesional. Vale. La confluencia de esas cosas me hizo elegir ese tema y me hizo elegir ese libro, que es un conjunto de pegotes. O sea, es un capítulo pegotes, de una cosa, pero con un otro de nexo otra, común, pero con ese nexo común. Con ese nexo común que además aparece clarísimamente en la portada. O sea, no es ahí un cajón desastre, no. No. Aparece en la portada, que además el prólogo me lo hizo mi querido Tony Nadal, el tío de Rafa, con el que hago una conferencia también que se llama Más allá del entrenamiento. Qué bueno. Pero que esa conferencia luego surgió después, o sea, fue después de esto, no es lo mismo que lo de Jorge que os he contado, y que tenía una cosa fundamental, y es que cuando alguien está abajo o se hunde, tiene que levantarse, y hay un momento de atrevimiento, que es lo que quería recoger el libro. El mensaje para mí muy importante en los futuros escritores que además se acerquen a Triunfa con tu libro, tiene que ver con eso que tú has destacado muy bien. Es muy importante un nexo común, porque uno lee muchas veces libros de pegotes, y yo he querido hacerte esta distinción, ¿sabes?, entre una cosa y otra, porque sí que estaba hecho aposta con recortes, si quieres más que con pegotes, ¿no? Con recortes, es un collage de recortes, pero con un nexo común que cuando el cuadro se ve desde la distancia, se ve que tiene ese nexo común, ¿no? Eso claro, es muy importante, porque a mí me pregunta mucha gente si puede hacer un libro con artículos de su blog, ¿no? Que es una cosa tal. Y yo siempre les digo, no, pero ¿cuál es el nexo común que además que sea atractivo para un público concreto, ¿no? Claro. Si no, nadie va a contar una cosa que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? La gente busca porque necesita algo, ¿no? O tiene un problema o quiere buscar tal. Y eso, pues en tu caso, alguien que se quiera atrever a dar un salto, lo ve, ¿no? Clarísimamente en tu libro. Sí. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana. Cuando uno lee, porque yo soy un ávido lector, o sea, yo estoy aquí en una habitación ahora que si te digo la vuelta al ordenador, o sea, aquí tengo miles de libros, y eso que cuando vivía allí en Madrid todavía tenía más, pero no me pude traer todos. Y cuando uno lee libros que se nota que son ahí sí pegotes, no recortes que estén bien creando un collage, uno se desconecta normalmente. O se queda con una parte del libro muy pequeña y no le saca todo el partido al libro, con lo cual yo muchas veces cuando me dicen algo parecido a lo que te preguntan algunos escritores a ti, les digo que es mejor, les recomiendo, no sé si es adecuado o no, pero que se queden con su blog, que está muy bien, y que los blogs y todo lo que contamos muchas veces en las redes ya está cubriendo esa necesidad. Y ir a un libro es otra cosa. Ir a un libro es tener que dar un salto y requiere otros elementos, ¿no? Para explicar un poco, si quieres, para profundizar en el segundo, en el siguiente libro, el tercero, primero fue La fuerza de la ilusión, después Atrévete, que se llama El factor H. Fíjate que surge de una idea completamente diferente. Este sí que tiene una linealidad clara y un sentido clarísimo. Es un libro sobre liderazgo y se llama El factor H, y quiero contarte cómo surge, porque me parece que tiene una anécdota detrás preciosa. Genial. O a mí, o por lo menos para mí, ¿no? Y luego el cómo se construye, porque sin embargo este sí que tiene una diferencia a los otros dos anteriores que les separa, y que yo creo que cualquier escritor que quiera triunfar con su libro pues también tendría que tener en cuenta. Por una parte está la idea, que surge como un chispazo, por otra parte está la ejecución de esa idea, y luego está el libro, ¿vale? Y lo voy a intentar explicar. Me contrataron en Google en el año, pues hace ya 5 años, más o menos, ¿no? En el año 2017, 16, no recuerdo muy bien, ahora tengo la cabeza un poco perdida en los años, pero 16 por ahí en noviembre, a hacer una conferencia cortita de esas de 19-20 minutos tipo TED en Google en San Francisco, en Palo Alto. Entonces, había sido invitado por el director mundial de recursos humanos, tenía que ir a dar una conferencia sobre los llamados soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? En el mundo del liderazgo, y en mi idioma, en castellano, porque ese día, pues, bueno, todos los días allí en las ágoras, que es como se llama, que es una especie de piedra, sin PowerPoint, sin pizarra, sin nada, pues ciertos speakers se suben ahí en una especie de parque gigante, y cada uno, como la antigua Atenas, ¿no? O la antigua Grecia, ¿no? De la época de Aristóteles y de otros, pues en su ágora cuentan algo sobre un tema que le proponen.
y lo cuentan en su idioma. Puede estar al mismo tiempo un italiano, un japonés, ¿sabes? Entonces el mío iba sobre el liderazgo y sobre las habilidades blandas de los líderes, ¿no? Yo llevo muchos años dedicándome al mundo del liderazgo, en escuelas de negocios, en compañías y tal, que es algo que hacemos en Think and Action. Y la verdad es que esto era el mes de junio cuando me lo propusieron para noviembre y yo pensé, bueno, pues ya lo hago después del verano. Volví del verano y me encontré un mensaje, un mail que me decía, en vez de 19 minutos vas a tener solo 9 minutos. Porque tu Ágora ha tenido mucha aceptación. Yo ya era una persona conocida allí porque había ido más veces con empresarios españoles y con emprendedores y ha tenido mucha aceptación. También es verdad que allí trabajan muchos españoles y latinos y el director de recursos humanos va a intervenir el 50% él y el 50% tú, la chica que me escribió el mensaje. Total, que entonces dije, bueno, pues para 9 minutos no voy a preparar nada. Tanto curso que llevo, pues ¿qué voy a preparar? Ya lo pensaré, 9 minutos. Y en el avión, yendo hacia San Francisco un domingo por la tarde desde Londres, pensé, ostras, tú, mañana lunes tengo que hacer esto, esta tarde he quedado con este tipo a tomar una cerveza allí en el South Market de San Francisco y me va a pillar, o sea, va a decir, ostras, ¿tú de qué vas a hablar? Y no voy a saber qué decir. Y cogí la bolsa de vómito del avión y un lápiz que llevaba y escribí 3 palabras. Como era en mi idioma, me di cuenta que las 3 empezaban por H. Y dije, ostras, ya tengo el nombre incluso de la conferencia, el factor H. Y las 3 tenían que ver con el mundo del liderazgo. Una es humildad, la otra era humor y la otra era el verbo hacer. Humildad en el sentido de cuestionarse el status quo de las cosas, que tienen que tener los líderes, en mi opinión, no voy a entrar en detalles. El segundo era humor, como actitud, como disponibilidad mental, ¿no? Y el tercero era el verbo hacer, que es el fundamento del liderazgo, hacer que las cosas sucedan. Qué bueno. Entonces, eso es la historia de cómo surge. Así surge la idea, voy, doy la conferencia, vuelvo, y yo me encontraba muy a gusto contando esto. Y me encontraba muy a gusto, incluso incluyendo las 3 Hs en mis propias ponencias o cursos. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que en el mundo del liderazgo había muchas más Hs, porque cuando yo contaba algo, esto alguien me decía, y la honestidad. Claro, que es súper importante. Que yo haya cogido 3 era porque tenía 9 minutos, pero es mucho más. Y los seres humanos no empiezan por H, y la H de las habilidades, y así empezaron a salir H por todos los lados, ¿no? Entonces fue y dije, ya está, pues esto es un libro. Esto es un libro que tengo que construir con mis conocimientos, tengo que elaborar un índice, que esto yo creo que es importante, de qué cosas quiero contar y en qué línea, porque la idea ya me ha surgido de un chispazo. La idea me ha surgido de un momento de, a ver, sin exagerar, de angustia en un avión, pero sin exagerar, ¿eh? Quiero decir, de una situación muchas en la que... veces así, cuando tienes ese estrés, esa presión, es cuando Claro, surgen las ideas. eso es, eso es. Entonces, de esa presión, de ese estrés, surge la idea se queda aparcada un tiempo, después se quiere convertir en libro, y al quererse convertir en libro es cuando empieza el trabajo. Y ahí es donde empieza la investigación, la fase de investigación, que luego te puedo hablar más en otro libro con más profundidad, la fase más de investigación, de organización de todos los contenidos, de generar la línea argumental, de buscar las herramientas para intentar hacerlo, de buscar los apoyos, porque hay que buscar muchas veces apoyos, gente experta. Es decir, ahí surge ya todo lo que es el trabajo de la construcción de un libro que me llevó 1 año y medio, casi 2 años. No fue tan sencillo, ¿eh? Y además con una condición que yo quería en el factor H, que no tenía en los libros anteriores, aunque si lo tenía yo no lo había buscado, o sea, me había venido de forma puramente azarosa, pero aquí no. Aquí buscaba que el lector supiese cuando lo estuviera leyendo que estaba escuchando a Fernando Botella. ¿En qué sentido? O sea, que tuviera tu alma, tu... Sí, sí, que sintiese que estaba como en una clase mía o como en una conferencia mía. O sea, que pudiera verme leyendo, sin estar yo presente. Sí. O no tanto a mí por mi figura, no tanto a mí por mí, sino Sí, sí, por, sí. por lo Tu que yo represento en mi personalidad, tu diferencia. forma de Eso, hablar, tu forma de dirigir eso, a la gente, tu forma de tratar a la gente. eso Qué es. Con bueno. lo cual no tenía que perder la parte literaria que yo quería tener en el libro, tampoco la parte de contenidos, de management que recoge el libro, y luego mi personalidad. O sea, tenía que cubrir todos esos 3 aspectos. Con lo cual fue mi primer libro real más trabajado. Ese fue Vale, el libro pero ya. hablas de año y medio, Sí. pero ¿hacías algo todos los días o hacías un poquito cuando podías? El ¿Cómo hacías? sistema que yo tengo de trabajo, que luego ya lo he seguido también en Bienvenidos, ¿no? En Bienvenidos a la Revolución 4.0, que ese es un libro clarísimo de investigación, ¿vale? Que luego si quieres te cuento porque ese Sí, tiene una sí, historia muy sí. chula Es muy detrás también. interesante porque cada uno tiene... Y el último que es cómo entrenar la mente. Cada uno tiene, pero ya a partir de ahí el factor H, Bienvenidos y cómo entrenar la mente, que ese te quiero decir algo luego al final, ya ha sido una metodología rigurosa de trabajo.
O sea, ya yo nunca digo que soy un escritor, aunque te agradezco mucho que me hayas invitado, Ana, pero hago manuales, tengo libros, pero respeto tanto a los escritores que son buenos que me cuesta de verdad decir que yo pueda ser un escritor, ¿eh? Pero bueno, quiero decirte que ya dentro de mi nivel, yo ya sí que me pongo muy riguroso a trabajar con una metodología que es la que a mí me funciona y que te cuento así rápidamente porque vale para el resto del libro. Yo hago una fase de investigación muy grande, o sea, donde hago, ahí muy cerquita de donde te estoy hablando ahora, de cada uno de los libros verías en las estanterías diferentes carpetas que corresponden a la investigación de cada uno de mis libros. ¿Investigación qué es? ¿Leer libros de otros? Leer libros, hacer entrevistas con personajes, visitar empresas, escuelas, tal del mundo donde yo me dirijo, recoger artículos. Date cuenta que en este del Factor H menos, pero por ejemplo en el de Bienvenidos tuve que ir a Estados Unidos, tener Skypes con gente por ejemplo, con Klein Rock, que fue el primero que inventó, que sacó el primer ARPANET, Internet. O sea, tengo entrevistas de profundidad, voy a universidades, a las bibliotecas, a buscar documentación. El concepto que yo tengo de escribir un libro es formarme yo, primero, con lo cual hago una gran formación del autor. El autor crece cada vez que hace un libro porque no cuenta solo lo que sabe y hace un vómito, sino que lo que sabe lo aprovecha como un trampolín para realmente desde ahí aprender, construir y luego sintetizar, esa es otra fase al lector y que le sea fácil, porque el lector no tiene por qué saber lo que tú sabes ni conocer con profundidad, pero hago una primera fase de investigación muy potente que es para educarme a mí, para formarme a mí y para todo lo que tiene que ver con hacer mi propio teaching, ¿no? mi propia formación, añadiendo lo que yo también sé o lo que yo también quiero contar, pero todo eso forma parte de esa primera mezcla que es la de investigación. De todo el año y medio, 2 años que me puede llevar un libro, el primer año y algunos meses me lo lleva a esta fase. Es una fase en la que yo dedico muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Luego, conozco de otros autores que empiezan al contrario, escribiendo el libro, se sientan delante de un ordenador en blanco y se ponen a escribir, pues fantástico, yo no puedo. O sea, yo o tengo todo eso recogido o no tengo la capacidad de sentarme a hacerlo. Mi segunda fase es la de organización de todo el material. Organizo las ideas, organizo el material. ¿Cómo lo organizas? Si nos puedes contar, Fernando. Sí, trabajo con una metodología, trabajo con tres, digamos, con tres formas, tres elementos de trabajo. Una pizarra gigante donde voy utilizando posits y organizando las ideas. Digamos que es el primer loop, es el primer filtro, ¿sí? ¿vale? Un segundo filtro que son mis anotaciones en cuadernos y que además nunca he querido pasarlo al mundo digital. Es verdad que no profundizo escribiendo en cuadernos, pero sí recojo las ideas hasta tal punto que si te enseño alguno de ellos, pues algunas de esas ideas ocupan una hoja entera de un cuaderno, ¿no? Es decir, es como coger el POSIT y trasladarlo ya a una primera aproximación a la o sea, el POSIT es la etiqueta, ¿no? De ese contenido. La etiqueta. Y luego... Eso es. Vale. La explicación de la etiqueta estaría en el cuaderno y es algo que me gusta manuscribir, es decir, me gusta pluma en mano, es decir, ¿sabes? Es una forma de organizar mi mente, ¿eh? No quiero decir ni que sea ni buena ni mala ni nada, es la forma en que yo organizo mi mente después de tener ya todo bien estructurado, ¿no? Y luego ya sí que me pongo en el ordenador y entonces ya empiezo, en una primera fase no me pongo a escribir el libro, lo que me pongo a escribir es un documento que recoja todo eso, lo que hace es como sacar el hilo de una madeja, es decir, cada una de las ya ideas... tienes, digamos, el índice de contenido. Sí. Está la investigación, está la fase de preparación de índice de contenidos, etcétera, y luego está esta fase de empezar a trabajar en el libro, que tendría como estos 3 niveles, ¿no?, de trabajo. Cuando todo eso lo tengo es cuando entonces ya me siento como si, esto suena un poco raro decirlo así, pero es como yo lo hago, ¿vale? Como si todavía no hubiera empezado nada, es cuando empiezo a escribir el libro. Y entonces me siento, delante de mí tengo todo mi manual, mi pizarra, mi tal, y entonces es como si tuviera todo cultivado, como si hubiera plantado todas las semillas, claro. Y ahora es cuando empieza mi literatura. Sí. La parte de escribirlo. ¿Y en qué con un condicionante. ¿Sí? Todo lo que yo tengo ahí que no me abrume. Es decir, que lo tenga la capacidad de sintetizarlo, por lo tanto tengo que tener la capacidad de discriminar, de priorizar y de descartar. Sí, que a veces es difícil. Pero bueno, por un lado ya has vomitado todo, que eso es una relajación, ¿no? Ya lo tienes ahí, no sé, como que no se te olvida nada, ¿no? Sí. Y luego es verdad que muchas veces queremos meter todo, y nos salimos del tiesto de lo que teníamos pensado al principio, ¿no? Entonces, y al lector no le interesa, ni le ayuda tampoco.
No le No le ayuda. ayuda ni le Menos más. interesa. Menos Pierde es el sentido. Claro, claro. Menos claro. es más. Menos es más. Lo que pasa es que las personas ansiosas como yo de formación y de cultivarnos, si yo me pusiera a escribir, yo creo que cada escritor lo hará de una forma, pero si yo me pusiera a escribir con lo ansioso que soy en términos de talento, pues entonces nadie querría leer ningún libro mío porque sería horrible. Entonces yo hago ese trabajo previo, que es un trabajo como para el autor, aunque suene un poco así egocentrista, decirlo, pero no lo digo con ese carácter, pero aunque suene un poco egocentrista, y desde ahí es cuando ya hago la última fase que, digamos, yo le llamo literaria, pero para que nos entendamos, es ya la de sentarme a escribir y que significa sobre todo entender muy bien qué priorizas, qué es lo que quieres quitar, cómo lo vas a contar, el evaluar el cómo, si quieres que utilizar una metáfora, una anécdota, cómo quieres empezar, cuáles son las frases que en el sitio en que las pones van a estar subrayadas sin tener que subrayarlas. Ya lo que es la parte más literaria. Bueno, eso también es interesante. Vamos a ver, ahí tú qué aconsejas, porque, Uh -huh. o sea, no se trata solamente de poner el contenido, sino como dices tú, a lo mejor tienes que contar una historia, ¿no? Uh -huh. O eso cómo lo haces tú, ya con la experiencia que tienes de tantos libros que has escrito y además cada uno un poco diferente, ¿no? Uh -huh. ¿Tú ahí qué crees que es mejor? O sea, por ejemplo, por decirte algo, contar una historia, luego definir lo que estás contando y luego cómo solucionar ese problema, por ejemplo, Uh -huh. o depende. Depende. Esa es una forma muy habitual, la que acabas de nombrar tú ahora, Ana, pero por ejemplo, a mí en Atrévete, en el libro Atrévete, a ¿Sí? mí me ha sido mucho más fácil, en la mayor parte de los temas que he contado, empezar con una historia, como tú dices, y luego decir el para qué. Cuando ya la historia te ha calado, al lector le ha calado, explicar el para qué le estoy contando esto y que él saque sus propias conclusiones. En ese libro muchas veces ni siquiera darle una resolución, sino que él la encuentre y genere alternativas, como el que lee un cuadro y el que mira un cuadro y lo interpreta de una forma diferente frente a otro mismo, comillas, lector, observador. Pero, sin embargo, en el factor H he pretendido que la gente se quede con una serie de herramientas técnicas o que aprenda una serie de metodologías de comunicación, de entrevistas, de feedback, de muchísimas cosas, ¿no? De escucha, de manejar la pregunta. Entonces, es un libro un poquito más técnico que, sin embargo, cuenta historias y metáforas para que el lector conecte con una herramienta concreta, con una forma de aprender o con algo que tenga que aprender. Por lo tanto, lo que hago es buscar la forma mejor en cada ocasión para intentar dar lo que creo que el lector está esperando de ese capítulo. Luego Vale, me puedo equivocar, pero esas esa es la forma, la historias, intención. de dónde las sacas? O sea, ¿cómo haces? Porque claro, Mm, puede ser muchas historias, ¿no? sí. Entonces, tú eres de los que estás pendiente ahora que tienes que has escrito tantos, de sacar historias de tu día a día para decir esto lo tengo que contar en algún libro porque voy a sacar, o no, o ya, es de las cosas que pones en el post-it, en los post-it esos, o cómo haces Ahí, para inventar historias o sacar historias. ahí has utilizado una palabra que es interesante. Es una mezcla. Es una mezcla. Yo te diría, por ponerte un porcentaje que no es exacto, que el 60% de las historias ya estuvieron en el POSIT, o más que en el POSIT, en la página del cuaderno, donde yo me tomé la nota, aquí contaré el cuento que conozco de no sé qué, no sé cuánto, tal, y ya ahí quedó ya para ese momento. Pero también es verdad que no siempre lo puedes resolver así, no nos engañemos, no siempre tienes contenido para poder resolverlo así. Entonces, lo que hago es hacer pequeñas, cuando ya tengo diseñado todo lo que quiero contar en ese capítulo, cuando es algo más técnico, es algo que tiene más que ver con el mundo del management, etcétera, lo que hago a veces es buscar cosas cotidianas que me permitan crearlas o inventarlas. Más que inventarlas, yo diría que hago mix de creación, más una fase creativa para que el lector lo pueda entender bien. Pongo un ejemplo. En un capítulo del Factor H donde cuento el feedback y cómo dar feedback, hablo de una madre o de un padre cuando un hijo ha suspendido y vuelve a casa, y entonces lo cuento hago los dos diálogos, el diálogo que no es feedback, pero que la madre o el padre creen que están dando feedback, y el diálogo que sí es feedback, con lo cual, comparados ambos diálogos en una historia cotidiana que todos los padres o madres podemos tener con nuestros hijos, el lector se da cuenta clarísimamente para el mundo de los colaboradores y de la empresa cómo se debe dar un buen feedback y cómo no. Hacen un doble cribado de mensajes y con una historia que a todos nos pasa, y además la intento contar con un poco de humor, que es algo que intenta caracterizar mis libros, es un elemento que intento potenciar, porque creo que el divertimento y el humor conecta al lector y lo mantiene realmente alerta. Pues con un sentido del humor el lector termina
leyendo ese capítulo sobre feedback, comprendiendo perfectamente cómo dar un feedback que tiene componentes de lenguaje de futuro, de reconocimiento, todo eso que podría contarle con un rollo, pues de una forma divertida y cotidiana para él, lo comprende. Y ese es un ejemplo que te cuento de algo que no estaba en una libreta, que no sabía cómo contarlo porque no encontraba ni ningún cuento, ni ninguna historia, y que uno la tiene que crear, tiene que inventarla, tiene que mezclar cosas y ver dónde puede encontrar la solución. Vale. Y Fernando, Hay una parte muy interesante en esto, perdóname Ana, un segundito solo, porque que también me gusta mucho de escribir, y que es que cuando tú ya crees que tienes todo, nunca tienes todo. Y entonces cuando te pones a escribir en la última fase, por eso te he interrumpido, perdóname, ahí vas a tener que seguir inventando, porque es que escribir en sí mismo es un acto de creatividad y de invención. Por eso yo creo que esto es importante para la gente que te escucha en Triunfa con tu libro. muy interesante, Fernando. ¿Y cuando escribes corrigiendo a la vez o tú vas soltando todo dentro de ese orden que ya tienes tu estructura de contenidos y luego haces un primer borrador, lo corriges, haces otro borrador? ¿Cómo haces? Sí, yo en cada libro lo he hecho no exactamente en cada uno, pero he utilizado como 2 metodologías. Con la que me siento más útil es con la segunda que te voy a decir. Pero me siento más cómodo y creo que es más útil por la experiencia que uno va adquiriendo, porque uno va escribiendo libros y entonces pues va adquiriendo experiencia. Al principio no sabe muy bien, yo no he ido a ninguna escuela, ni he estado con ninguna coach como tú que ayuda a enseñar, o entrenadora que nos ayuda realmente a ser escritores. Yo me he buscado la vida. Entonces es de propio, bueno, pues eso, autoaprendizaje, no sé cómo llamarlo. No, Entonces, sentido común, y yo creo común. o sea, pensar siempre en el lector. Sí, eso es Yo creo cierto. que es lo que has hecho. Absolutamente pensando en el lector, ¿eh? La primera vez cuando yo empecé a escribir mis primeros libros, sobre todo el de Atrévete, yo escribí todo, y cuando escribí todo corregí todo, cuando lo había corregido todo volví a corregir, y cuando lo había corregido todo volví a corregir, y luego se lo di al editor, para que corrigiera también y me ayudara, ¿no? Ahora no lo hago así. Ahora cada vez que escribo algo, antes de pasar a una parte siguiente, al menos una parte, no quiero decir un capítulo, quiero decir al menos una parte donde se cierra algo, si esa parte no la tengo bien revisada, no me siento cómodo empezando a escribir otra. Entonces, o si empiezo a escribir otra, la voy dejando y voy volviendo atrás, voy poniendo más foco hasta que no tengo bien centrada una para empezar otra. Y es porque la forma en cómo os he contado que yo construyo, necesito tener muy bien creado las bases de lo siguiente. Digamos que es toda una historia al final del libro, y yo mismo como autor, antes de que llegue a ningún lector, necesito tenerlo al menos en un nivel que seguro no es el definitivo ni el último. Luego lo vuelvo a leer todo el libro, lo doy a gente para que lo lea, lo mando al editor, etcétera, pero siempre hay una forma de trabajar que me obliga mentalmente a mí, internamente, a hacer vueltas hacia atrás, ¿sabes? Como a volver hacia atrás. Y luego por otro motivo. Yo en el libro voy dejando espacios que no voy escribiendo. Es decir, cuando voy escribiendo y encuentro algo que lo quiero dejar, lo dejo en pendiente para cuando tenga un capítulo más adelante que haya escrito algo, saber volver ahí y terminarlo. Entonces, en eso en otros colores o con unos destacados me dejo los espacios para luego terminar de completarlo. Es decir, el libro se completa por todas sus partes al final del libro. Nunca está completo hasta que todo el libro no está completo. No, pero está bien, porque tú continúas y luego dices, bueno, ya volveré, no me voy a cerrar ahora aquí porque te puedes bloquear y te puedes... Me paralizaría. Es probable que entonces no escribiera ningún libro, Ana, porque no, pues mi carácter, esto me imagino que le pasa a muchos autores, pero desde luego a mí me pasa, y lo comparto aquí con tus autores. Mi carácter, y es una cuestión de mi carácter, no creo que sea ni bueno ni malo lo que soy, me hace que esté, no te diría siendo perfeccionista, porque creo que no llego a serlo, por lo menos ahora no, a lo mejor alguna vez en mi vida lo he sido, pero desde luego sí busco excelencia. Entonces, claro, como busco excelencia, pero como autor sé que tengo que ser simple y que tengo que descremar el texto para que le sea bueno al lector, etcétera, pues no me puedo permitir quedarme parado en un punto. Sí, es que mira, los libros es lo mejor, dejáis lo mejor de vosotros mismos en un libro que luego te cuesta unos pocos euros, o sea, es que es increíble, ¿no? Y luego lo que se aprende en los libros. Uh-huh. ¿Y qué es lo que a ti, de qué parte disfrutas más y qué te cuesta más? Bueno, la parte que yo más disfruto es la parte de investigación. Lo sabía. Yo sí, porque con todo el perfil que te he descrito mío y que he compartido aquí, que estoy compartiendo aquí con tus escuchantes del podcast, pues es bastante lógico, ¿no? Es la parte en la que yo más disfruto. ¿Por qué? Porque es el motivo que me provoca escribir. O sea, yo tengo 2 motivos fundamentales. Te diría que 3, pero hay 2 que son los claves, ¿no? Uno es el aprendizaje y la investigación. Otro es la fase creativa de escribir.
Y luego el tercero es, obviamente, que eso nos gusta a todos los autores, pero no le quiero quitar importancia, ¿eh? Pero no es de lo que yo realmente creo que es, por lo menos para mí, lo más importante, y es ver a alguien que te compra un libro y que lo lee y que está contigo y que te hace una buena crítica o un feedback para que mejores. Toda esa parte también es muy importante para mí, pero tengo que ser sincero, no es por lo que yo escribo. O sea, es verdad que me importa y que me importa mucho que alguien luego diga, he leído un libro tuyo, me ha encantado, Fernando, pues como todo el mundo, todos tenemos nuestro ego, pero no escribo para eso, no escribo para eso. Igual que no escribo, y eso yo creo que se puede ver fácilmente en mis libros, aunque escribo de lo que sé y parece que es lo mismo, pero tampoco escribo para hacer marketing en mi trabajo. Porque no es verdad. Es decir, hay mucha gente en el mundo del management que escribe libros de los que saben para que luego les contraten en su profesión. Pero la realidad es que casi todo lo que yo hago en los libros ya es porque he sido contratado antes y soy en lo que estoy trabajando. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es el fundamento mío, me viene bien, ojo, si alguien te contrata porque lee un libro y tal, yo no me niego a eso, ni estoy diciendo que no, pero no es el móvil, no es el driver que a mí me mueve a escribir. De hecho, si ese fuera el driver, para eso sería muy vago. Ya te lo digo, si fuera es realmente la investigación, el aprendizaje. En el libro de Bienvenidos a la Revolución 4.0 se ve muy bien, porque yo no era un experto en digital, ahora tampoco, pero antes mucho menos, ni en el mundo de la tecnología, yo vengo del mundo de la biología y del mundo del management, y la mezcla de ambas cosas desde los principios de mi profesión. Dirigía empresas y eso es lo que tú has contado al principio. Entonces, meterme en este mundo de la tecnología es una forma de conectar con la transhumanización, con lo que va a significar los nuevos modos de relacionarse socialmente los seres humanos que ya están en ello, con todo lo que significa el mundo digital en el mundo de los negocios, con los modelos de liderazgo y de los nuevos liderazgos exponenciales, es decir, cosas completamente nuevas. Me voy a la Singularity a enterarme de qué va esto a todo lo que tiene que ver con los expertos en desarrollo y aprendizaje exponencial. Hablé con Klein Rock, que te he dicho que fue el primero que hizo el ARPANET. Estuve recogiendo más de 200 trabajos de investigación en tecnología del MIT. Yo había hecho mi posgrado, es decir, lo que era entonces la tesina y la tesis doctoral cuando terminé los estudios en el MIT. Entonces tenía contactos, he recogido un montón de información. Es decir, esa fase de investigación, ¿por qué? Porque yo me daba cuenta que con mis 50 y muchos años, yo no me quería perder este mundo de lo digital y de lo nuevo. Eso es lo que a mí me mueve al final a decir, voy a hacer un libro que se llama Bienvenidos a la Revolución 4.0, que no es un libro de tecnología, es de humanismo, en un mundo de la tecnología, donde empiezo a explicar que las personas van a seguir siendo el centro de todo y que el desarrollo del talento humano es el que está realmente detrás del desarrollo de la tecnología. Entonces empiezo a quitarle hierro y a quitarle fuerza desde mi modesto punto de vista a lo que la persona va a significar con lo que va a ser el exocerebro, la inteligencia artificial, la robótica, todo. Me meto en un mundo que es un mundo que si no lo investigo realmente y profundizo y me tiro casi 3 años en eso, yendo a Estados Unidos, con Skype, con gente allí y tal, no hubiera podido luego realmente escribir el libro. Y tú eres speaker también, ¿no? Y además speaker en diversas temáticas, ¿no? Siempre más o menos de lo mismo, pero ¿qué importancia tiene para el speaker un libro? Bueno, yo creo que tiene 2 niveles de importancia y cada nivel aporta su valor para un speaker. Un primer nivel de importancia, que es al que yo en esta conversación que estoy teniendo contigo le estoy poniendo mucho foco, es el autoaprendizaje. Es aprender de los temas de los que luego hablas y además entre el aprender y el speaker que se sube a un escenario, que esté el camino del hacer. Es decir, que lo estés haciendo en las empresas, que lo estés haciendo con tus clientes, es decir, que eso de lo que hablas realmente tú sepas por qué lo estás haciendo, no porque te has leído un libro, porque te has leído un montón de trabajos. Entonces, el speaker que escribe libros, por lo menos bajo la expectativa que yo escribo un libro y bajo mis aprendizajes, lo que le permite es tener más contenido cuando cuentan las cosas y además probar ese contenido en la vida real. Con lo cual, eso luego cuando lo cuentas con anécdotas personales, con anécdotas de tu empresa, lo cuentas con realidades que puedes compartir. El hecho de haber escrito un libro también te da un paisaje de referencias, porque si has hecho una buena investigación, como te estaba contando, pues tienes un paisaje tremendo de referencias en las que poder montar muy bien tu storytelling, tu historia, la que luego cuentas como speaker, ¿no? Ese es un nivel, para mí es el más importante. Luego está el segundo nivel, que el hecho de haber escrito un libro pues te permite realmente estar en más escenarios y te permite que la gente te haya leído y luego quiera escucharte. Y te permite también al revés, que si te ha escuchado siga conectado contigo gracias al libro, es decir, en las 2 direcciones. Con lo cual el libro es un canal que viene en libro digital o en libro en papel que te permite luego seguir conectado con tu audiencia.
Y eso también es importante. Oye, qué bien lo has explicado todo. Me encanta, Fernando. Tan Muchas clarito, gracias. tan claro. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos, porque tenemos que ir terminando, desgraciadamente. Sí, O sea, me encantaría hablar contigo de profundizar en muchísimas cosas de las que has dicho. Es muy interesante ver cómo trabajas, todo lo que has contado, los libros, cómo cada uno ha sido un poco diferente, cómo se te han ocurrido los temas, cómo lo trabajas. Lo que has dicho de los speakers, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es organizar bien el contenido que vas a dar. No hay, un libro es fundamental para eso, ¿no? Bueno, pero como tenemos que ir acabando, sí, no sé si nos queda por contar a lo mejor de tu último libro, cómo entrenar tu mente, decir algo, si lo has escrito sí. de forma diferente. No, básicamente ha sido esto que os he contado. En cómo entrenar la mente, lo que quiero es hacer un libro que también es una cosa, digamos, nueva para mí. Le he llamado Esto no es un libro, esto es un gimnasio. Es un libro que además tiene la tapa, digamos, la portada en la dirección normal de los libros, y cuando vas a la parte de la contraportada tienes que verlo al revés, tienes que verlo así. Es decir, he intentado ser creativo hasta en la propia portada, y además una diseñadora y también con la colaboración de mi hija que se dedica a este mundo del diseño, hemos hecho una especie de ilustración de una cara parecida a la mía para que sea yo el que está hablando desde la misma portada, ¿no? Me ha hecho el prólogo además Alex Rovira, mi querido amigo Alex, y va sobre una investigación sobre la mente humana. Vuelvo de la tecnología al ser humano y a todo el desarrollo, pero lo nuevo que tiene este libro es que está todo el libro, por eso lo he llamado Esto no es un libro, esto es un gimnasio, está lleno de herramientas para entrenar la mente. Con lo cual, en cada capítulo le vamos haciendo al lector una especie de entrenamiento mental y le vamos dando ejercicios que además se resumen al final en un plan de trabajo, en un capítulo. Es un libro práctico, es un libro con contenido, pero también muy práctico, donde el lector además va a tener que leerlo por capítulos, poco a poco va a poder saltar de un capítulo a otro, es decir, va a tener herramientas para entrenar su mente. ¿Y cómo surgió este libro? ¿Cómo... Pues este libro surge de algo que a mí me parecía bastante importante, que es que muchas veces no nos paramos entrenamos nuestros músculos y está muy bien, hacemos deporte y tal, pero no nos paramos a entrenar a uno de los músculos yo creo que es el más importante, que nos destaca como seres humanos, ¿no? Que es nuestro cerebro, ¿no? Pesa 1,3 kg de media, ¿verdad? Pero, casi todo está ahí en ese libro, ¿no? Un empresario al que tuve la suerte de conocer decía que a las 6 de la tarde todo el conocimiento de su empresa se va por el hueco del ascensor en un órgano que pesa 1,5 kg aproximadamente, ¿no? Y tenía bastante razón, ahí se iba todo el conocimiento. Entonces, yo creo que es la forma en que nos enfrentamos a la vida, el entrenar muy bien la mente, y partiendo de esa hipótesis de trabajo, eso es lo que hace que el libro, yo me planteo una hipótesis, cómo entrenar la mente, y a partir de ahí empiezo a trabajar en entender que el cerebro es biológicamente pesimista, explicar por qué, cómo desactivarle el pesimismo, como tal. Entonces empiezo a construir todo un libro en base a una hipótesis. Marco una hipótesis y desde la hipótesis construyo todo el libro, ¿no? Bueno, como Y has contado... quiero contar una cosa de este libro, Sí, sí, perdóname. sí. Es un libro que ya está publicado, lo tengo aquí conmigo, solamente existen 2 ejemplares ahora en el mercado y los tengo yo los 2. Ah, Y es porque el coronavirus nos ha parado todo. Entonces, claro. entonces Claro, lo con vamos esto a de... lanzar en otoño. Claro. Y tenía que Lo haber vais a salido lanzar en otoño. en Sí que otoño. está en Amazon. Yo lo he Sí, visto en Amazon. sí, pero Vale. no estará disponible hasta otoño. Y está en otoño, ¿no? Es En otoño. cuando... Iba a Vale. salir, iba a salir el 24 de marzo, estaba todo preparado, queríamos hacer una presentación muy chula allí en Madrid y tal, y será seguramente finales de septiembre, seguramente. Vale. Pues cuéntanos ya 3 preguntas finales, ¿vale? ¿Qué has aprendido? Ya has contado muchas cosas, pero quizá algo que no hayas contado desde que empezaste a escribir tu primer libro hasta ahora, y seguro que no va a ser el último libro creo yo. ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas no sabías antes que dices, pues mira, si hubiera sabido esto cuando empecé, el primer libro me hubiera venido mejor, de lo que quieras, de la parte de escritura, de promoción, de... Voy a dejar una idea solo, y además yo creo que en Triunfa con tu libro, yo creo que es lo que los escuchantes deben de realmente, no sé, en mi opinión, poner foco, de gente como que esté escuchando estos podcasts. Es muy importante la metodología. Yo lo que más he aprendido es la metodología, y yo creo que tener a alguien que les ayude, yo recuerdo cuando yo he recibido algunas veces tus mensajes y tal, me gusta mucho, y de hecho te conecté también y te contesté por eso, porque realmente tenemos que pensar en que para escribir un libro es muy importante tener una metodología. Puede ser la que yo he contado hoy, puede ser otra, o sea, yo no estoy diciendo que tenga que ser yo he contado lo que a mí me funciona, pero lo que yo he aprendido es metodología.
una metodología para poder hacerlo. O sea, yo no creo que escribir un libro sea, como muchas veces se cuenta, tener una hoja en blanco y empezar a escribir y ya está. A lo mejor hay gente que lo hace así y le funciona, no lo sé, ¿eh? Pero mi aprendizaje y lo que yo recomiendo tiene que ver con entiende y que entiendan tus escuchantes, digo, y tus lectores, que hay una metodología detrás de escribir un libro y que convertirlo en un libro de éxito, pues cuanto mejor esté desde el principio, antes de empezar a tener el libro, mejor esté ya trabajada la metodología, mucho mejor. Una vez hice un vídeo con Karma Ruscalleda, que era la famosa cocinera que tenía 6 estrellas Michelin, que se ha retirado ya en Sant Pol de Mar. Y haciendo el vídeo con ella, ella me decía, iba sobre la felicidad de la cocina, pero que aplica perfectamente al libro. Ella me decía, la felicidad de un plato no está en el comensal que se lo come al final. Es verdad que ahí es donde tiene que llegar la máxima expresión de la felicidad, pero empieza en la cocina y mucho antes, cuando voy al mercado a comprar los ingredientes, tal. Pues es una metáfora para intentar, una analogía para intentar explicar lo que es escribir un libro. Si quieres hacerlo, tienes que empezar en los ingredientes antes de llegarlo a la cocina. Totalmente de acuerdo, Fernando. Es más, ¿sabes lo que pienso yo? Que sin metodología no se escriben libros. Al final, siempre no lo vas a hacer. O sea, no tienes un rumbo. Si no tienes un rumbo claro, si no tienes, por eso, una estructura, la investigación hecha antes, que es una cosa que a mí, yo siempre le digo a mis autores, que la investigación la hagan sobre todo antes, porque si no, sabes lo que pasa muchas veces, que primero te frena mucho si te pones a escribir y tienes que investigar y volver y tal, y que luego siempre te parece mucho mejor lo de los demás que lo tuyo cuando estás en esa fase, ¿no? Sí. Lo que es el síndrome del impostor. Entonces, el tener eso, tener un plan y tener bien claro a dónde vas, es la forma de escribir libros, por lo menos de libros de no ficción. Las novelas no lo sé, pero esto está clarísimo que es así. En eso estoy, Ana, ¿eh? Mi intención es, aunque no me he jubilado todavía, pero es escribir una novela, ¿eh? Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores. Lo sé y no sé hasta dónde llegaré, pero bueno, quiero compartirlo contigo. No, y está claro que te gusta escribir, ¿eh? Está claro que te gusta escribir. Bueno, pues ya nos contarás cuando escribas tu novela. Bueno, aún falta. Bueno, pues te voy a hacer las preguntas que hago siempre a los entrevistados, que son, una, ¿cuál es tu libro favorito? Que me puedes decir el libro favorito de toda tu vida, uno que te haya llamado la atención últimamente, lo que tú quieras, de ficción, de no ficción, lo que tú quieras. Bueno, a mí, de verdad, uno de los libros que siempre me han gustado, porque creo que después, a partir de ahí, toda la gente que se ha dedicado al mundo de lo que... Voy a centrarme en donde yo estoy, ¿no? En lo que yo me dedico, en el área en la que yo estoy. Porque, claro, libros es que elegir uno no puedo. O sea, tengo además tantas lecturas que no puedo. Pero yo creo que todo lo que ya escribieron Platón y Aristóteles, y que están recogidos en algunos libros de ellos, son libros que hay que volver. Hay que volver a lo clásico, más clásico, a leer muchas de las cosas que ya estuvieron dichas y que ahora intentamos adornarlas con muchas florituras, de muchas formas, pero que ya nos las dijeron. Y creo que hay que volver a los clásicos, a leerles y a volver a reinterpretarles. Entonces, cualquier libro, La Caverna, por ejemplo, ¿no? Pero cualquier libro de Platón, de Aristóteles, de estos dos grandes padres de la filosofía, ¿no? Y de la antigua Grecia, eso es lo que yo recomendaría. Porque luego hay libros de todo tipo que me encantan. O sea, yo aquí estoy leyendo varios que me encantan y están aquí juntos, ¿no? Pero ya creo que ahí hay que centrarse, porque creo que además son grandes olvidados, por eso prefiero hablar de ellos. Es curioso porque yo entrevisté hace mucho tiempo para el podcast y canal de YouTube a Marcos Chicot, que Marcos Chicot escribe precisamente tiene un libro sobre Sócrates y otro libro sobre Platón, y fue finalista, fue el segundo premio, ¿no? de Premio Planeta hace 2 o 3 años. Y yo le preguntaba si él, cuando empezó a escribir, fue a alguna escuela para tal, y dice, no, yo leo muchísimo los clásicos, yo aprendo en los clásicos. Y es una persona que escribe de verdad, que escribe divino, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que su escuela y tu escuela, ya que vas a escribir una novela, Fernando, lo vas a tener muy claro porque te gustan los clásicos. Sí, me gustan, sí. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué persona me recomendarías entrevistar para este podcast, este canal en YouTube? Que, bueno, como tú sabes, va dirigido, nos escucha sobre todo autores y escritores y gente del mundo del libro. ¿Quién se te ocurre? ¿De aquí, de nuestro país? Como te dice en español. Sí, español. Pues aquí sí que me pillas un poquito, porque aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Una persona que haya escrito libros y que yo creo porque te voy a recomendar a alguien que ha escrito, que es escritor, ¿de acuerdo?
Entonces, alguien que yo creo que es que siendo escritor, a mí me gustaría que entrevistara, no sé, igual ya lo has hecho, es un compañero mío de profesión que se llama José María Gasalla. No sé si le conoces o no. No, pero José Bueno, María Gasalla. sí, sí. Es una persona además que, digamos, ya tiene un recorrido, ¿no? No solamente por sus años y tal, sino un recorrido. Ha escrito bastantes libros. Yo creo que tiene un discurso que es muy interesante y creo que tiene un anecdotario de tal muy potente para poder también a tus lectores aportarle valor, ¿no? Y en un podcast de este tipo podría aportar mucho valor. Vale. ¿Tú me podrías pasar su dato de Claro, contacto? claro, Vale, claro, claro. fenomenal. Incluso recomendarle que hable contigo, que te escriba, todo sin ningún problema. Vale, genial. Bueno, pues Fernando, un placer de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Yo creo que es muy interesante, sobre todo cualquier autor de no ficción que esté pensando ahora en escribir un libro, te has aportado mucho valor, yo creo. Y nada, que adelante con tu próximo libro, no sé si será una novela, si será un libro de no ficción, y de verdad que ha sido un placer charlar contigo. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Un placer también para mí. Muchas Vale, gracias por venga, invitarme. un abrazo y cuídate. Un abrazo, chao, chao.